agradezco por la oportunidad. Creo que dentro de lo que sé y conozco de su trabajo, bueno, HCH tiene una proyección inmensa, tiene una cobertura admirable. Y quiero saber cómo es un día en el reporteo para Enrique Vázquez, mejor conocido como Quique Vázquez. Bueno, fíjate que mi día inicia a las 4:20 de la mañana. A esa hora escucho sonar la alarma y ya el cuerpo como que te despierta. Entonces, lo primero que hago cuando suena esa alarma es obviamente tomar el celular para apagarla y qué sé yo, espero unos 3, 4, 5 minutos y lo primero que hago, que me ha ayudado muchísimo en este mundo del periodismo, es revisar las primeras planas de los diferentes diarios de comunicación. O sea, yo me dormía a las 10, 11 de la noche, pero yo me levanto a las 4:20 y tengo que darme cuenta qué surgió mientras yo estaba dormido. Entonces me levanto a esa hora, reviso un poco, algo rápido, únicamente ver las planas, porque uno en esto va aprendiendo como a ser más ágil, más rápido. Entonces reviso esto, rapidito me alisto. A las 5:15 yo ya estoy en HCH, por tarde 5:30, e inicia el matutino, que es creo el noticiero más visto del medio de comunicación para el cual trabajo. Y desde una noche antes nosotros mandamos cobertura, qué voy a cubrir mañana temprano, entonces ya uno como que lleva en mente qué va a hacer, hacia dónde voy, llegamos, nos unimos con el conductor, el camarógrafo, perdón, y salimos a la primera cobertura. Así trabajo para el matutino, luego este termina a las 10 y de 10 a 11 nos preparamos mucho haciendo entrevistas para el material que entra al Meridiano. Y ya después cuando ya termine el Meridiano, nos piden nada más un en vivo, por lo tanto comenzamos a trabajar en notas, porque hay que dejar una nota para el nocturno y nota para el matutino. Entonces, voy llegando al canal como a las 3:30, empezamos a cortar byte, a redactar, a llevar a la sala de edición, hasta dejar la nota de la noche. Un día normal para mí termina a las 6:30, cuando tengo turno un poco más tarde, entonces así, luego regreso a casa y al mismo proceso de ver qué surgió en el día, volver a informarte luego de ir a dormir. Sí, hace unos minutos estaba escuchando una nota que usted hizo en horas tempranas y yo imaginaba, aún está trabajando o es una nota que dejó redactada desde temprano. Qué interesante conocer esa labor, Enrique. ¿Significa que usted conoce su hora de levantarse, que es de todos los días, de lunes a viernes o de lunes a domingo? De lunes a viernes tengo el horario el cual he mencionado. Solo hay Sí. un día de la semana que hacemos turno. Por ejemplo, todos los días, digamos, entro a las 5:30 por tarde y mi horario debería ser a las 5 de la tarde, pero cuando uno quiere hacer un trabajo mejor, hacer notas bien redactadas, bien editadas, tratamos de dar un poco más tiempo. Entonces yo soy de los que llega un momento como a las 5 que me siento un poco estresado, entonces voy por un café, voy a hablar un poco, me relajo y trato como de, no vengo como que corriendo, porque igual vengo solo y acá vengo a lo mismo, entonces dependerá de eso. Eso de lunes a viernes. Hay un día que salgo después del nocturno, que es como a las 8, 9 de la noche, que es un día, y al día siguiente entro a las 8. Los fines de semana, Dios me ha bendecido presentando ya 2 programas. Digo bendecido porque en este mundo del periodismo uno quiere ir creciendo, aprendiendo. Así es, de acuerdo. A extenderse. Entonces, llevo 2 años, más de 2 años presentando un programa que es Suceso Fin de Semana, recopilar todos los hechos que se dan a la semana. Usted sabe que HCH muestra la nota roja, que es bien complicada, pero a mí me toca buscar más elementos. Presento de 10 a 11, luego me vengo a la casa a las 11, descanso un poco, hago ciertas tareas de la casa y regreso una tarde de 5 hasta las 7 de la noche que hay otro noticiero. Esto cuando no tengo turno, porque hay un día o un fin de semana al mes que me toca hacer turno. Entonces cuando hago turno solo presento Sucesos, ya todo el fin de semana corrido me toca trabajar. Usted no conoce la hora que finaliza su jornada de trabajo, esa depende de la eventualidad, ¿no? En efecto, y es lo que quiero aconsejar a usted que esté estudiando, usted sabe a qué horas entra, pero le aseguro nunca sabe a qué hora va a salir. Porque los periodistas estamos expuestos a todo. Ya le pongo un ejemplo de lo de la pandemia del COVID-19. Yo lloraba porque aquí donde vivo, bueno, mi familia es de Olancho y yo vivo solo con una mascota. Y cuando inicia todo este proceso del COVID-19, lo que usted quiere es estar con su familia, cuidarse, hay miedo, hay dudas, ¿qué va a pasar? Es una enfermedad que no voy a volver a ver a mi familia.
Sin embargo, el periodista siempre está en primera línea. O sea, nos enamoramos de estar en primera línea. Los últimos dos ejemplos, el huracán, mientras la gente se cuidaba, mientras no querían que les pegara un airecito, nosotros trabajando. Entonces, en el periodismo debemos saber que tenemos hora de entrada, pero de salida no. O sea, y es bien complicado porque hay notas que uno deja, pero quizás sale una noticia y la cambia todo, le echa a botar todo el trabajo. Por ejemplo, algo de los hospitales móviles, yo hoy dejo una nota y digo, a pocos días de concluir el 2020, los ansiados hospitales móviles aún no entran en función. Pero ¿qué pasa si yo ya terminé mi nota después de trabajar 3 horas en ella y llama a la Secretaría de Salud y dice, hay conferencia en 1 hora, porque así es, donde se hará la entrega del hospital móvil? Botó el trabajo de horas, entonces no hay hora de salida definitivamente. Sí, comprendo perfectamente. ¿Cómo llegó a HCH, Enrique? Pues fíjate que fue bien, yo siempre digo que cuando ya Dios lo tenía para mí, porque en primera instancia yo nunca como que anduve tocando las puertas de HCH. Entro, ¿de qué manera? En la autónoma, yo tenía una compañera que es hija de Gustavo Ramos, nos conocimos en el aula, y nada, nunca le estuve como que diciendo, yo únicamente le decía, me gustaría trabajar en esto, pero nunca le dije, ayúdame o cosas así. Resulta que yo trabajaba en una empresa de publicidad, andar regalando volantes, andar animando cosas, y ya como que me fue saliendo eso de que me gustara esto. Antes ya lo traía. Pero llegó un momento en el que yo quedo sin empleo. Entonces regreso a la propiedad de mis papás, de mi mamá Olancho. Y estando allá, de casualidad, yo no quería venir a Tegucigalpa, pero viene una prima que va rumbo hacia España y me dice que la acompañe, que vengamos al aeropuerto. Me ruega, yo no quería, pero da la casualidad que vengo. Cuando voy a dejar a mi prima al aeropuerto, regreso a la casa de mi tía y enciendo la televisión, estaba HCH. Y cuando veo HCH, está un muchacho animando lo de tecnología. No sé si tú recuerdas lo de promociones de Tigo, y claro, yo así fue como inicié. Entonces fue ahí donde recordé la compañera que tenía en la autónoma y le mandé un mensaje y le digo, oye, King, regálame el número de determinada persona. Le escribí y fíjate que no me demoró ni siquiera 5 minutos para que me contestara. Creo que en 3 minutos me respondió. Yo le dejé claro que me gustaría estar en la empresa y rapidito me contestó y me dice, grábate un video de 30 segundos mostrando cómo usted lo haría, y lo grabé rapidito, lo envié. Eso fue un viernes. El lunes yo ya estaba como que aprendiendo, habían 8 personas, luego de varias pruebas quedé con el puesto y me mandan a HCH. Cuando yo llego a HCH sin tener experiencia de nada, con miedo, únicamente lo que me habían enseñado, entonces conocí a don Eduardo, conocí a Ariela, conocí a toda la gente. Pasó el tiempo, para ser exacto, 1 año y medio trabajando en esa empresa. Luego una mañana, cuando yo llegaba todas las mañanas muy temprano, y don Eduardo me ofreció trabajo, sin yo decirle. Nunca le pedí trabajo, te diré por qué, no es porque yo no quería, sino porque una vez yo lo escuché, que una de mis compañeras que trabajaba en la misma empresa le pidió trabajo y él dijo que le caía mal a la gente que estando con otra empresa tocaba puertas. Entonces yo como que ya, ¿sabes? No, Sí. ahí surgió, me dijo, ¿te gustaría trabajar conmigo? Claro, llamó a el eterno jefe Pablo Gerardo Matamoros, que en paz descanse, Ariela, y le dijo, a partir de este sábado, a mí eso me lo dijo como un miércoles, a partir de este sábado quiero que Quique ande en la calle y comience a aprender. Entonces cuando estuve creo que como 15 días, así fines de semana, y luego ya me dieron el trabajo permanente, en el cual ya llevo más de 2 años. Más de 2 años, qué excelente. ¿Qué zona cubre en específico en Tegucigalpa, Enrique? Tengo varias fuentes. Ahorita tengo asignado la fuente de salud. ¿Zona o fuentes? Sí, zona. O sea, sí, la verdad que por zonas no Ah, nos no distribuyen. los distribuyen de esa forma, sino por fuentes. A nosotros nos distribuyen por fuentes. Por ejemplo, en mi caso, a mí Oh, me toca cubrir toda el área de salud. Lo que tú en HCH de salud es mi trabajo. Salga o no, nosotros mandamos información escrita, lo que sea, pero yo soy el encargado del área de la fuente de salud. Estoy con el FOSDE, que es el Foro Social de la Deuda Externa. Estoy también con la MON, que es el de las alcaldías. Me han dado la fuente del Partido Nacional. Y tengo el IP, que es el Instituto de la Propiedad. Son 5 fuentes las que tengo a mi cargo. ¿qué fuente le gusta más? Como que disfruta cuando hace sus notas, se inspira mejor o que tiene un bagaje mayor de información.
Fíjate que me gusta mucho el tema económico. Me gusta tener que ir a entrevistar a un Ismael Cepeda que sabe mucho de la materia, a un Cafati, a Hugo Noé Pino, que es un economista. Entonces me gustan los temas económicos, dar porcentajes, dar cifras. No obstante, me gusta mucho el tema de salud porque son temas de importancia y que a través de una nota que uno puede sacar, puede ayudar. Por ejemplo, yo creo que usted miró la nota que yo hice ahorita de llegó diciembre, yo así lo inicio, llegó diciembre y le pongo algo de como, ay, llegó diciembre, la gente me volvió a ver, qué bonito, el árbol, todo, boom, pero el golpe, pero el COVID-19 sigue entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Llama la atención de la gente y le das a entender que aún el COVID está 19, entonces me gusta salud y me gusta la económica, me gustan esas dos, considero. Qué bueno. Sus notas, Enrique, las redacta usted, las edita y las envía cuando están finalizadas, o hay parte del equipo que les colabora en cierta medida con dar el producto finalizado. Fíjate que como el canal es tan grande y tiene tanta demanda, gracias a Dios le ha permitido a mis jefes tener personal. Nosotros los periodistas de HCH solo redactamos, vamos a la computadora, seleccionamos el material y cortamos los bytes. No sé si tú sabes lo que es un byte, ¿verdad? Entonces, vengo y ¿qué pasa? Ok, redacto mi primer nota. A 20 días de finalizar el periodo de la Junta Interventora, del Hospital Escuela, Sindicato de Trabajadores de dicha institución, cuestionan, boom, entonces, ¿qué hago yo? Redacto y me voy al material y quiero qué parte, entonces voy cortando los bytes. Entonces, mi trabajo en HCH es redactar y cortar. Ya el otro proceso de edición, de musicalizar, todo eso, se encarga otra persona. Oh, Solo qué cortar bueno. nada más. Sí, entiendo. Enrique, sé que usted cubrió las notas en el reciente catástrofe natural de ambos huracanes. Eh, a lo mejor en Tegucigalpa no pegó tan fuerte como en la zona norte. Yo soy de la zona norte, le comento, y sé y conozco lo difícil que ha sido la situación, pero ¿qué vivió usted? ¿Qué fue lo que logró cubrir en Tegucigalpa? No fue fuerte, pero yo sé que hubo personas damnificadas. Mire, en primer lugar, bueno, cubrí mucho, fui a varias casas, es difícil y usted sabe que todas las familias en Honduras luchan mucho para construir una casa, en Sí, diferentes términos, unos en términos medios, otros en términos altos, pero todos luchamos por ello. Y tuve la oportunidad de ir no a una, sino creo que como a unas 5 viviendas que fueron aplastadas por rocas, que fueron destruidas. Entonces, da pesar por lo que digo, porque son personas humildes que quizás habían sacado un préstamo, que quizás tienen años de estar trabajando y ver que en un abrir y cerrar de ojos, porque así es, les toca evacuar. Entonces, viví varias experiencias de ello. Cuando se avecinaba el segundo huracán, que gracias a Dios no llegó a más, me daba mucho pesar y tuve la oportunidad de ir a lugares vulnerables, al reparto por arriba, por ejemplo, y ver que las autoridades andaban con una bocina y les decían, deben evacuar, deben salirse en tantos minutos, antes de las 2. Y mucha de la gente no quería, pero yo me ponía a pensar, qué difícil ha de ser que te digan, tienes que ir de tu casa, que dejar todo, porque la orden era dejar todo, comenzaba a llover, parecía que la situación se iba a poner peor. Entonces es bien difícil porque, reitero, somos una sociedad que quizás no hemos tenido las mejores oportunidades. Entonces me tocó dar cobertura a hechos como estos y lo que más considero que me tocó cubrir fue hechos donde las personas perdían sus viviendas y colonias enteras, como en Villanueva, que hasta 17 se fueron abajo, las casas. sí, sí. ¿Cómo hace Enrique para cubrir o para hacer esa división entre la parte sentimental, emocional y el dolor de que embarga a alguien más, o más que todo a la familia, a las víctimas que usted está entrevistando? Híjole, es bien difícil, pero te diré que a medida de que es como cuando usted, por ejemplo, no sé si el ejemplo está malo, pero es como cuando te vas adaptando, no sé qué decir, pero te vas adaptando al proceso. Yo recuerdo que cuando me mandaron a la primer móvil de emergencia, no sé si sabes qué es cubrir noche y Sí, madrugada. O sea, sí, cuando te sí. dicen móvil de emergencia, literal, imagínate muertos, imagínate
meterte a lugares peligrosos donde quizás vas a escuchar disparos, te toca transmitir. Entonces cuando yo llego a HCH, mira, te aseguro que no podía ni siquiera comer, o sea, era una cosa fea, me daba pesar, yo me ponía a llorar, me daba aquella cosa, aquella nostalgia, y mi nota salía así, pero a medida de que vas incursionando en este mundo, de que no es que no te da pesar, ojo, seguimos siendo del mismo sentimiento, pero te vas dando cuenta que como profesional debes aprender a llevar el dolor de la gente y también a informar, porque es que aunque yo quiera llorar con la vecina a quien se le cayó la casa, yo tengo a más de 1 millón de personas que me están viendo a través de HCH y que están a la expectativa de que yo digo. Entonces yo creo que esto es como un momento de concentración. Debes recordar que tienes un micrófono, que tienes una cámara y que hay miles de personas viéndote. Entonces lo vas adquiriendo a medida que el tiempo va avanzando, pero el sentimiento ahí está. Creo que lo que vas aprendiendo es como a no mostrar que quieres llorar, a no mostrar que estás destruido, sino únicamente a adaptarte a la situación, tanto de ver el dolor de la población como informar a los televidentes u oyentes. Que bueno, sí, seguramente me he imaginado muchas veces en cómo cubrir estos escenarios, eh, seguramente muy difíciles, pero como usted dice, se adquieren con la práctica y con el paso del tiempo, ¿no? Pero a la vez, creo que su labor con las fuentes, ya me mencionó las 5 fuentes que cubre. ¿Cómo hace para, desde el momento que se las asignan, hay algún equipo encargado de contactarlas o se le facilitan a usted tales personas, se le recomiendan o usted idealiza, hoy voy a tocar las puertas con esta fuente, así como yo lo hice con usted en este caso, solicitando esta participación? Mire, el mundo de las noticias es actualización, es renovación, ¿qué te digo? Es algo que todos los días se innova. Entonces, ¿qué pasa? Vaya, por ejemplo, yo estoy hoy aquí con usted hablando acá, pero puede ser que para mañana haya una bomba en el hospital escuela. Entonces, va dependiendo al tema o lo que la sociedad esté exigiendo. ¿Va? Por ejemplo, ahorita, hoy he dejado una nota para mañana que es sobre la ley de el hondureño ausente. ¿Y por qué tomo este tipo de nota? Aquí a quien busqué a las autoridades del FOSDE, que es una de las fuentes económicas, de cuántas personas entran, entonces va dependiendo lo que vaya surgiendo, y uno va analizando. Yo tengo mis 5 fuentes, entonces yo las voy estudiando. Los contactos se hacen poco a poco. Los contactos, cuando yo inicié, de repente la ministra de Salud no me contestaba y decía, ¿quién es este? O sea, literal, y llamaba a mi compañero Alex y le decía, Alex, o a Denis Andino, ayúdenme a contactar a la ministra. Y la ministra de inmediato le contestaba. ¿Por qué? Porque a medida que uno ve en este mundo, va ganándose el respeto. Entonces, ¿cómo dividimos estas fuentes? Dependiendo la necesidad que tenga el pueblo de informar. Por ejemplo, ahorita viene el tema de los aguinaldos, entonces uno va tocando los temas que consideramos son importantes para la población, y a medida de que, por ejemplo, lo del IP, del Instituto de la Propiedad, de que vaya a ser lo de las placas, entonces va surgiendo a medida de cómo esté la situación, y así se van sacando noticias importantes. ¿Es factible o amigable el proceso para obtener la información que usted desea en ese momento? Porque sé que, así como yo, usted a lo mejor hace un cuestionario antes, ya lleva idealizado qué preguntas va a hacer o qué información es la que necesita dar a conocer al público. Mire, para ir a entrevistar a alguien, lo primero es estar informado. Lo primero es estar informado. Por ejemplo, su entrevista me ha parecido muy buena y siento que tiene mucho interés. Entonces, lo mismo es el entrevistado. O sea, ¿de qué me sirve llegar donde la ministra de Salud y preguntarle de un hospital móvil que tienen meses de venirlo anunciando, cuando hay un tema de interés nacional que es el de la vacuna, por ejemplo? Sí. Entonces, lo primero que debemos hacer como comunicadores es informarnos. Y le voy a dar un consejo, ya que van a ver esta entrevista. Antes, no todos sabemos, y créanme, yo estoy seguro que hay cosas que usted sabe más que yo, y hasta de información, porque no todos lo sabemos, pero si hay algo que le va a servir, es, por ejemplo, me dicen, ok, hoy a las 5, porque las noticias surgen de un momento a otro, ya nos mandan al departamento de prensa, hoy a las 5 de la tarde, en Casa Presidencial, ojo,
yo cubro 5 fuentes, pero el día que estoy de turno, si sale Casa Presidencial o la que salga, ahí ya son 20 fuentes las que me tocan. Entonces, cuando vamos a una entrevista de estas y no sabemos, lo mejor es estudiar. Para eso está Google, irnos rapidito. Y la información muchas veces es un poco difícil por sacársela al entrevistado, porque, por ejemplo, usted le dice a la ministra, y pongo a la ministra porque el sistema de salud que tenemos por ahora está muy malo, y usted empieza a preguntarle cosas, le va a querer esquivar. Por ejemplo, la otra vez le entrevistó sobre el tema de los hospitales, que aún estaba vigente, y le digo, ministra, la población sigue exigiendo los hospitales móviles. Llevamos ya casi 8 meses y esto no llega a su punto final. Y dice, hay que darle tiempo al tiempo. Hay hospitales que se construyen hasta en 5 años. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer si está como periodista audaz? Discúlpeme, ministra, pero si ustedes saben que un hospital se construye en 5 años, ¿cómo es posible que van a comprar esto si había una emergencia y gente que se va? Entonces, dependiendo, poner atención e ir como que tocando. Ahí la noticia, no hay una estructura. Usted llega a preguntar sobre determinado tema, pero a medida que el entrevistado le va soltando, hay espacios que le va dando donde uno como periodista sí pone atención, va entrando y créame, eso es un exitazo. ¿Y qué sucede cuando usted no obtiene la información exacta y tiene que redactar sus notas o su nota? ¿Qué sucede? ¿Busca otros contactos o qué pasa ese día? Sí, porque recordemos que una nota es balanceada. Vamos, por ejemplo, nosotros no nos permiten hacer una nota si no llevamos a 3 sectores. Entonces no puedo ir solo de un lado, tengo que poner el lado al que le estoy vulgarmente volando maceta y quien recibe. Entonces, no, es simple. Si yo busqué a la autoridad, la buscamos y no hay respuesta. Entonces, con lo que tenga y al final diga, como medio de comunicación del balance, intentamos obtener respuesta de dichas autoridades, sin embargo, fue un rotundo no. Entonces, ahí se está dando cuenta que usted sí tiene balance, de que si es un periodista que no solo va por un lado, pero que este lado no le quiso dar información. Entonces, es un poco complicado porque tú dices, ya la nota no va a estar tan interesante, pero hay formas como de poder esquivarse, que es eso. Sí, aparte de reportear y presentar noticias, ¿qué otro rol desempeña Enrique en HCH? Ayudar a la gente, me gusta. Me gusta mucho. Y no porque a mí me guste, yo digo que HCH es muy bendecido y usted sabe que sí. De hecho, es el canal que tiene unas instalaciones increíbles, increíbles, yo creo que es una de las mejores de Honduras. Y yo creo que ellos son bendecidos por cómo ayudan a la gente. Sí. Entonces, si hay algo que, mira, por ejemplo, hoy yo anduve con el caso de un niño que se llama Josué, y Josué llegó ayer a HCH con un tumor aquí en la nariz. Y hoy, por ejemplo, yo no salí en el Meridiano, yo no salí en el vespertino. Y cualquiera pudo decir, es que este no buscó información o lo que sea, pero a mí me asignaron el caso desde las 12, entonces anduve en el médico, llevé al niño, lo llamamos a comer. Entonces, aparte de nada, después de reportear, de presentar y de lo que ya hemos hablado, hay veces que nos asignan casos así y que únicamente eso, ya después otra cosa en el canal, mentira que voy a hacer, ya como que hacer otra, limpiar ahí, nada que ver. ¿Cómo es la relación con colegas que trabajan en otras empresas? Debería ser buena, debe ser buena. Yo creo que en esa parte no he tenido problemas. Obviamente hay uno que otro que, mira, ¿de dónde van a surgir los problemas? Y se lo digo porque usted va a estar en esto. Quizá usted es una persona tranquila, pero de repente vamos a una conferencia y usted tiene al entrevistado y llegan otros periodistas y te empiezan a meter el micro, entonces ya uno como que hay momentos, somos seres humanos, nos vamos molestando y vamos como que dañando esos lazos. Pero yo creo que tengo una buena comunicación con todos. Tengo muy buenos amigos de Canal 11, tengo amigos de TN5, Raquelazo, Gaby Andino, de Canal 11, Fer Arteaga, Odalis, de TSI, Claudia Chico, Azteca, todo esto. Yo creo que tengo una muy buena relación y fíjate que es muy importante porque hoy yo puedo tener la primicia, la noticia, pero puede ser que mañana sea el otro colega y así poco. Yo considero que es muy buena la relación que tengo hasta el momento. No quiero ser mentiroso y santo. Hay ciertas personas con las que no tengo buena comunicación, pero tampoco como que somos enemigos ni nada que ver. Y se da en la realidad esa colaboración. Por ejemplo, Enrique tiene una primicia, tiene la información y solo usted tuvo acceso a ella. Alguien más se la solicita y usted cede. No, si es primicia, no. Pero tú tienes que entender algo en los medios.
En los medios se compite. Y si tú quieres darle la primicia al otro medio, estás mal, estás mal. Porque el medio vende la noticia, o sea, el medio lo que quiere es ser primero en todo. Por ejemplo, HSH en último momento. Aunque Entonces, si ustedes ya hay... la hayan pasado, aunque ustedes la estén No, presentando o la hayan pasado y minutos después alguien la solicita y en ese caso sí, no, ahí sí, pero me refería a lo de ir a dar una primicia. No, a la eso te lo voy a inmediatez, dar. ¿verdad? Sí. Eso nadie lo sabe. Cuando ya saliste un buen rato, entonces ya lo puedes pasar, pero antes no. Ya después sí se puede compartir información, de hecho, pero es bien complicado con los medios. Cuidan mucho el material, cuidan mucho el video, cuidan mucho la entrevista, cuidan mucho todo. Te diré que sí se puede compartir material, pero ni ellos ni nosotros como que acostumbramos a esto porque las empresas cuidan mucho la toma, aunque sea de diferentes ángulos, pero cada quien tiene su toma. Sí, y con los relacionadores públicos, que prácticamente es con quien se tiene el acceso para obtener la información, ¿qué tal la relación? ¿Es difícil poder llegar a ellos? ¿O Enamórate, no? enamórate. Mira, si no te llevas bien con los relacionadores públicos, eso indica de que probablemente no vas a tener un muy buen acceso a los entrevistados, porque el relacionador público lo que va a hacer es ayudarte. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo de la muchacha del Hospital Escuela, Juliet Chavarría, relacionadora, es mi fuente de salud. Pues yo no puedo estar mal con Juliet nunca. ¿Cómo está Julie? Qué gusto saludarla. ¿Cómo está la mujer más bella del Hospital Escuela? Y ver de qué manera tú la tienes. Porque depende cómo la trates, ella te va a tratar. Entonces yo considero que Sí. mi fuente y el resto, Odalis de salud, no, yo considero que me llevo muy bien y gracias a ello tú tienes de repente ya aseguradas las entrevistas cuando te toca llegar a dicho centro de asistencia médica o cualquier otro lugar. ¿Ha percibido o sentido que hay censura o que en algún momento ha habido censura a cierta información o datos que usted quería o ha querido revelar en algún momento? No por el medio, no por el medio. O sea, HSH, desde que yo tengo ya más de 2 años de estar ahí, a mí nunca me han dicho cállese. Sí. Pero hay cosas que uno ve en el país, compañero, que te hacen mejor. O sea, no callarte, porque el periodista que calla eh, está mal, porque no tenemos que estar a favor del pueblo. Pero hay cosas que no es necesario que te las digan como para tú decir, me voy a meter a un problema grave y nadie me va a sacar. Entonces le reitero, de HSH nunca he sentido que me han querido cohibir o quitar, pero yo siento que sí, no voy a mentir, he sentido como que esa presión de parte de otros sectores que no me han hecho como que, no, puedo tener problemas, esto me va, y yo no tengo carro blindado, no tengo tanto dinero como para andarme cuidando, entonces, El sector considero que empresarial por tiene eso mucho poder seguramente y el político, ¿no? E influencia en poder divulgar la información. muchísimo, muchísimo, y te reitero, o sea, hay cosas que hasta al dueño del canal le pueden parecer, uy, sacaste en último momento, pero tienes que analizar que también tienes una familia, que también aquí el país, sinceramente, es complicado, hay mucha corrupción, hay poderes, y ¿sabes qué es lo peor? Que a la gente le hacen creer que ellos están divididos, cuando no. O sea, se dividen cuando ven la cámara, pero al final ellos comen juntos, ellos casan sus hijos entre ellos, o sea, te hablo de la alta clase quienes nos gobiernan, Mel Zelaya con el presidente, o sea, cosas que indignan porque la gente cree que es como el fútbol, que de repente ustedes motahuense, yo soy olimpista y empezamos a pelear cuando ellos son amigos y probablemente Sí. mañana estén hablando de que ayúdame a entrar a entonces es bien complicado, es difícil. Sí. ¿Qué considera que vio don Eduardo Maldonado en Enrique Vázquez para darle la oportunidad de ingresar a esta televisora? Primero creo que fue mi responsabilidad, porque de hecho fue una de las cosas que me dijo cuando yo llegué y me dice, venga, hoy usted me parece un joven responsable, puntual. Entonces creo que él vio responsabilidad y deseo de salir adelante. O sea, yo era de los que me recuerdo en dicha ocasión que en el canal viejo que tenía HCH se estaba inundando el estudio y te lo digo en serio, o sea, cosa que de repente la gente no sabe, pero estaba don Eduardo con Ariela y quién era el otro, don Eduardo y Ariela. Y en su set, el anterior, si tú miras HCH,
en una mesa de vidrio. Entonces estaban así y empezó a llover y se dañó el techo y empezó a mojarse todo, el estudio, el suelo, y don Eduardo en vivo, pero ya sentía que el agua le llegaba a los zapatos. Entonces yo siempre me vi en servicial, yo ya empezaba a traer trapeadores, a traer cosas, y yo empezaba a sacar agua, quedito, agachadito de las cámaras. Entonces creo que él vio probablemente eso de que yo era servicial, y considero que responsable, y alguna parte, un poco de talento he de haber tenido también, porque imagínate que tener una oportunidad muy así tampoco. ¿Alguna anécdota o experiencia que usted ha vivido que ha marcado un momento importante en su labor periodística? Sí, fue hace, creo, unos 10 u 11 meses. Yo iba a almorzar con mi conductor y el camarógrafo, que juntos conformamos un equipo, y eso lo hicimos ahí por la Kennedy, y cada quien saca su comida, uno de mis compañeros va a buscar refresco. Cuando ya empezamos a querer comer, yo saco mi alimentación, y justo nos habíamos estacionado a la parte de un basurero en la Kennedy, y empiezo a sacar mi comida, agua, porque casi refresco no. Entonces empiezo a querer comer, y en lo que yo levanto mi rostro, así, literal, y veo que hay un niño que me empieza a ver de la orilla del contenedor, así, imagínate este lado de la cara, y te empieza a ver con una cara de tanta tristeza, una cara de tanta tristeza y de pobreza y de dolor y de una cosa tan fea. Y quedo viendo a Carlitos antes de comer, y lo primero que se me dijo: tiene hambre. Dejo la comida ahí y le digo a mis compañeros: permítanme, voy. Me fui y empecé a conocer más de su historia terrible. De hecho, al finalizar este programa, esta entrevista, si quieres la buscas en internet, ahí está en mi Instagram, y te vas a dar cuenta de lo que te hablo. Y eso me marcó, porque entro, y quizás yo en ese momento, antes de ahí, yo renegaba por ciertas cosas en mi vida. Uno reniega porque quizás quiere otro mejor carro, porque quiere una mejor casa. Y llegar donde Carlitos y darme cuenta que dormía en un colchón, pero no te miento, mira, no sé si tú veas esto, pero como así de delgadito, mira. El techo de ellos era un nylon de plástico de color azul, recuerdo así, y solo lo amarraban con unas cabullas. Ver la comida que tenían, que era todo lo que recogían del contenedor, o sea, me marcó tanto y me dieron ganas de llorar, impotencia, y gracias a Dios me puse a hacer un reportaje que pegó muchísimo. En la primera semana conseguimos de ayuda más de 100.000 lempiras para Carlitos. Hoy ya tenemos alrededor de 180.000 lempiras, estamos trabajando en la construcción de la casa. Entonces, si Dios quiere, porque con lo de la pandemia nos complicó, pero yo creo que en unos 6 meses vamos a construirle casa. Entonces, tema que me ha impactado, me impactó, me dolió, pero que a la vez me siento satisfecho, porque hoy Carlito vive en un apartamento bien, come bien, duerme bien, tiene refri, tiene todo como un niño. De hecho, hace poco acaba de terminar el 3er grado en cuadro de honor. Entonces, ese creo que ha sido uno de los casos humanitarios que más me ha impactado, porque hoy iba a pasar una noticia. Seguramente, sin lugar a dudas, creo que los niños pues son la generación en la que se debe invertir para que haya una sociedad diferente, ¿no? Más civilizada, y que valga la pena en algún momento decir vivimos en Honduras, ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué le falta cumplir a Enrique? Sé que es bastante joven, pero has logrado mucho hasta este momento. Fíjese que se va a reír, pero a mí me gustaría tener, no sé, pues yo creo que ni lo puedo decir, pero a mí me gustaría tener un show. Un show, o sea, me gustaría tener un show. De hecho, desde pequeño siempre decía: quiero tener el show de Quique. Cuando yo entro a HSH, yo pensaba estar en el mundo del entretenimiento. Me gusta mucho el mundo del entretenimiento. Ah, sí. Y para mí, funcionar en el mundo de las noticias fue difícil, porque yo no quería estar en las noticias. Yo era entretenimiento, yo quería estar en la revista, yo quería estar en programas de entretenimiento, pero don Eduardo vio cosas diferentes y me dijo: no, usted va para noticias, yo no voy a desperdiciar a alguien como usted. Y empezó a meterme en aquello. Al inicio era difícil por lo de la fuente, de la información, yo llegaba como que un poco novato, pero me fue como que gustando, y vas aprendiendo a disciplinarte. Pero considero que en la televisión, primero crecer, porque sí me gustaría ser presentador de algún estelar del canal, me gustaría esto, en mucho, me gustaría quizás ser reportero de una cadena internacional. Me gusta el periodismo de Telemundo, CNN, admiro mucho a muchos de los periodistas de ahí, otras cadenas. Entonces considero que me voy a seguir preparando, voy a seguir dando lo mejor de mí, aprendiendo, y nada, que las oportunidades lleguen, pero yo considero que me hace falta mucho por lograr.
Y te digo, lo del entretenimiento me gustaría tener un show para desestresar a la gente sin realidades. Y quiero hacer las noticias. Qué bueno, no me imaginé esto, pero se vale, creo que de todo es importante aprender. Sí, más que todo lo multifacético, creo que esa es una, o competencias que los millennials o las generaciones recientes están desarrollando. Funciona en un lado, funciona en el otro, y al final, pues, este es un abanico de oportunidades que se abre al mundo exterior. Y fíjese que algo importante que decir es que HSH le ha dado la oportunidad de crecer en todo esto. Porque a mí me dieron la oportunidad en primera instancia de empezar en denuncias, de ahí reporteando en policiales, de ahí me pusieron en prensa general, que hay un karaoke, yo lo presento, que viene las transmisiones del 15, me toca, que vienen conciertos. Entonces yo creo que he estado, por ejemplo, uno de los escenarios más grandes que ha tenido la capital en cuanto al aniversario de la misma ha sido el de HSH, que presentamos artistas de talla internacional. Sí. Y a pesar de que yo he incursionado en el mundo de las noticias, que soy de los presentadores o de los reporteros, y seleccionan 4 de HSH sabiendo que habían, pero muchos de entretenimiento, y que me dicen no, a presentar el concierto de X o Y persona o a presentar el carnaval va Alan Paul, Carolina Lanza y Enrique Vázquez con Milagro. Entonces te das cuenta de que está funcionando en varias áreas. Entonces es bueno que en los medios nos manden a todos, porque los periodistas de HSH así somos. Hoy nos mandan entretenimiento, lo hacemos. Nos mandan a tal fuente, lo hacemos. Deporte, entonces, me gusta mucho la fuente de deportes también. Al inicio decía que iba a hacer de eso, pero poco a poco. Entonces, ahí te dan la oportunidad y es importante aprender de todo. Cuando usted sabe de todo, editar, lo que sea, le va a dar mejores oportunidades. Qué interesante, me he dado cuenta de eso en el paso de la carrera, y porque a veces nosotros llevamos una orientación específica, y yo siempre he dicho, mi área son las noticias, no me vería en una área de deportes o una sección de deportes, pero no se sabe, tengo que prepararme para eso el día de mañana. Entonces es interesante escucharlo de su parte, porque está ahí, vive la realidad. ¿Qué consejo le daría Quique Vázquez a los estudiantes de periodismo? No sé si usted ya egresó de la universidad o aún está en su etapa final. Estoy aún, debo decir lo que estoy por terminarla, pero el consejo que le puedo dar a los estudiantes es, pero si ya se metieron a esto es porque les gusta. Sí. No crean que el periodismo, o sea, sí en cierto modo nos vuelve famosos, sí en cierto modo ya no podemos ir a la pulpería. Por ejemplo, yo antes iba a la pulpería, iba al súper, y tranquilo. Yo ahora voy a un comedor, hay 7 mesas, y yo estoy con mi familia. ¿En quién cree que está pensando las otras 6 mesas? O sea, aquí se está viendo, es aquí que, y Sí. no por nada, pero es la verdad, y eso le va a pasar a cualquier comunicador social. Entonces, sí te va a dar a conocer un medio de comunicación, pero ojo, el que estudia por querer ser famoso, nunca, por lo que he visto mucho en HSH, por lo general no triunfa. El periodismo es pasión, el periodismo es arte, el periodismo es dedicación, es esfuerzo, es tener un compromiso con la población hondureña y tener en cuenta que somos el 4º poder del Estado, y que a través de 3 minutos que nosotros hablemos como comunicadores podemos cambiar la historia de una comunidad, de una ciudad o hasta de un pueblo, hasta de un país, perdón. Entonces considero que hay que enamorarnos de esto, y para enamorarnos del periodismo debemos amar a la población, decir vamos a servir. Hay que leer, hay que escuchar noticias. Si se metieron a esto, hay que leer, hay que escuchar noticias, hay que estar bien informado, porque el periodista que no se informa es como un libro que la portada se ve bonita, pero en su interior no tiene nada. Entonces, nada, podemos hacer cosas grandes. Yo creo que Honduras necesita personas que digan no a la corrupción, que digan no a cuando venga un político y quiera darle 30,000 lempiras para callarle cierta información, que digan, prefiero tener el vehículo sencillo a querer hacer uno de mucho más dólares a favor del o en contra del pueblo. Entonces yo creo que hay que tener veracidad, enamorarte, ser transparente. Yo creo que acá lo que debemos tener es mucha transparencia y amar lo que hacemos, porque cuando amamos lo que hacemos, y yo le voy a decir una cosa, Dios lo va a bendecir más. Dios lo va a bendecir. A mí me han dado oportunidades de crear dinero, y yo decía,
pude en mi momento haber dicho, ah, pero con este dinero me puedo comprar el carro. Pero yo me he dado cuenta que cuando uno se va por el camino correcto, lo que Dios le tiene preparado es mucho mejor. Así que ese es mi consejo, estudien, lean, prepárense. Y entre más sepan de diferentes temas y de todo esto, recuerden que hay un gran número de estudiantes que van a salir a buscar oportunidades y el jefe va a dejar al que esté mejor informado y al que le dé más al medio de comunicación. Excelente, muchas gracias por esta conclusión, Enrique. Creo que no me imaginé que iba a ser posible esta conversación. Toqué muchas puertas. En algún momento me sentí y dije, esto viven los periodistas en muchas ocasiones. Por eso le preguntaba el proceso para obtener la información con las fuentes. Toqué varios contactos de diferente forma, pero jamás me imaginé que iba a ser posible esta actividad con usted, que sé que es evaluativa, pero ha sido muy productiva. Le agradezco infinitamente y seguramente no tan lejano tiempo, pues nos veremos en el medio. Peleando porque quizás me quiere quitar la noticia. No, gracias a usted y lo que he logrado observar, me gusta la elocuencia, la estructura, porque quieras o no, hay estructura de poder preguntar, hay un cuerpo, hay un esqueleto. Y creo que como me ha ido a sacar, me ha gustado eso. Yo al inicio le decía, depende de lo que el periodista o lo que el entrevistado te va soltando, tú vas preguntando. Y creo que has hecho un trabajo, entonces me ha gustado, creo que de los que me han entrevistado en cuanto a esto, muy bien. Y gracias, de veras, por tomarme en cuenta. Yo estoy, no lo pongamos en duda, estoy seguro que pronto nos vamos a ver por ahí. Y cuando necesites algo de mí, créeme, estoy, y si no te contesto la primera, perdón, pero son muchos los mensajes, imagínate la demanda de la gente, pero ahí Sí, puede estar. De hecho, voy a guardar tu número y nada, espero servirte siempre. muchas gracias. Gracias infinitamente. Nos veremos más adelante.